Vamos a seguir compartiendo, amén, la tercera parte de la lucha contra el pecado. Ay, qué importante es compartir en estos tiempos del pecado, ¿verdad? Que Dios nos acuda, que nos ayude el Espíritu Santo a ser, ¿verdad?, libres, ¿verdad?, de toda atadura. Amén. Dice la palabra de Dios en el libro de Romanos, ¿verdad? Romanos capítulo 7, versículo 7. Yo le pido al Espíritu Santo que nos ayude para entender esta esencia. Ya estamos ahora sí de lleno, ¿verdad?, en algo que solamente el Espíritu Santo nos puede hacer entender. ¿Qué diremos, pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado, sino por la ley, porque tampoco conocería la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Fíjense qué importante esta. A ver si me prestan alguna agua. No me pusieron agua. Les pido que me regalen agua. Fíjense qué importante es, amados, esta parte de la Escritura que habla de la ley. La ley es la palabra de Dios, ¿verdad? Y fíjate que dice la palabra de Dios que Él es el que ha puesto, ¿verdad? Mira, tu hermano, Dios es el que ha puesto en ti, ¿verdad?, la conciencia del bien y del mal. Amén. En todo ser humano, no necesitamos, ¿verdad?, ir a la universidad para saber que matar es malo. Amén. O mentir no es correcto. O robar no está bien. ¿Sí o no? ¿Verdad? Sin embargo, la ley exhibe. La palabra de Dios da conciencia, ¿verdad? La palabra de Dios da conciencia, es decir, sin la ley, es decir, sin la palabra de Dios, ¿verdad?, nosotros no estuviéramos conscientes de que actuamos mal. ¿Amén? Si no existiera la palabra de Dios, pues entonces toda la gente viviría como ellos creen que es correcto. Pero cuando existe la palabra de Dios, y la palabra de Dios dice, ¿verdad?, entonces el pecado cobra poder. Amén. En nosotros. ¿Qué es lo que gesta el pecado en nosotros? El pecado gesta culpa. Dile a tu hermano, el pecado gesta culpa. Es decir, cuando nosotros, ¿verdad?, hacemos lo que es en contra de lo que dice Dios, eso es pecado. Y el pecado, como no es correcto, causa culpa. Amén. Entonces, ¿para qué es la ley? Para dar vida, ¿verdad?, a nuestro entendimiento de que existe el pecado. ¿Ven? Por eso tenemos que ser cuidadosos, amados, porque dice la palabra de Dios que Dios no toma por inocente al ignorante, ¿verdad? El día del juicio nadie podrá decir, Dios, es que yo no conocí toda tu Biblia, ¿verdad? Yo no me enteré, ¿verdad?, de lo que era el bien y el mal. ¿Por qué? Porque la ignorancia, ¿verdad?, no es un pretexto para Dios, pues Dios escribió su voluntad, ¿verdad?, y la dio a conocer a los hombres. ¿Amén? Ahora bien, el cristiano, ¿verdad?, las personas, como fue en el momento el pueblo de Dios Israel y ahora la iglesia de Cristo, Dios les ha dado a conocer su voluntad. ¿Cuántos conocen la voluntad de Dios? ¿Sí o no? ¿Verdad? Y una vez que conocemos la voluntad de Dios, ¿verdad?, tenemos, amado hermano, una gran responsabilidad, porque ya no somos ajenos a conocer lo que Dios quiere. En pocas palabras, cada vez que conocemos más a Dios, cada vez que conocemos más la palabra de Dios, ¿verdad?,
estamos mayor responsabilidad. ¿Por qué? Porque cada vez sabemos a más detalle lo que no está correcto en nuestras vidas de parte de Dios. ¿Sí o no? O sea, antes de que empezás a conocer a Dios, ¿verdad?, podrías omitir algunas cosas, ¿verdad? Como las personas que creían que Dios era de yeso, ¿verdad? Y una bonita pintura y una bonita peluca. O como las personas que creían que Dios, ¿verdad?, era una imagen. O las personas que creían que Dios era una religión. Cuando a los hijos de Dios se nos da a conocer la voluntad de Dios, amado hermano, el pecado, escucha bien esto, el pecado toma poder. Por eso es que el Hijo de Dios, las personas que conocemos la palabra de Dios, no podemos pecar, escucha esto, no podemos hacer lo que a Dios no le agrada sin que haya una gran culpa. Ya no es como antes, ¿verdad? Que era una cruda moral. Ay, qué cruda, porque me quedé sin dinero y me puse una guarapeta de aquellas, ¿verdad? Ay, qué cruda, porque qué pena ahí con la comadre. Ya no, ahora la palabra de Dios que nos da luz de la voluntad de Dios, nos hace, ¿verdad?, que no estemos cómodos, que podamos descubrir, ¿verdad?, al detalle que sea necesario, qué es lo que nos es correcto en nuestra conducta. Pues la palabra de Dios hace que el pecado, ¿verdad?, sea todavía más claro. Amén. Entonces, por ejemplo, antes veías una muchacha y decías, pues es normal que los hombres vean a las muchachas, pero cuando conoces la palabra de Dios dice, no está bien, ¿verdad? Que la observes, que la desees, que la codicies, porque ya conoces ¿qué? La palabra de Dios. Ahora bien, hay algo aquí muy delicado que vamos a empezar a entrar más a detalle. Cuando conocemos la palabra de Dios y sabemos que tenemos un hábito o una costumbre pecaminosa, es decir, que hay una conducta de llevar pecado normal en nuestra vida, ¿como qué? Pues puede ser la mentira, ¿verdad? Mucha gente que está acostumbrado a mentir, incluso mienten sin necesidad de mentir, ¿verdad? Como que forma parte ya de su forma de ser, ¿verdad? Pero cuando empezamos a conocer la palabra de Dios hace, ¿verdad?, que esas conductas pecaminosas sean más manifiestas en nuestra vida. Pero cuando esas personas, a pesar de conocer la palabra de Dios, omiten, ¿verdad?, como que cierran esa área, como que ocultan, como que hacen pasar de largo, como que tratan de ignorar, ¿verdad?, ese pecado, esa pecaminosidad de nosotros. Déjame decirte que es lo que la Biblia habla de endurecimiento de corazón, ¿verdad? Es decir, son conductas que no queremos soltar. ¿Amén? Y eso se llega a conocer como atadura. Dile, atadura. ¿Amén? Y las ataduras, que son conductas que no están bien y que Dios revela en nuestras vidas y que no queremos soltar, ¿verdad?, generan ataduras. ¿Y qué es una atadura? Un amarre en nuestra vida cristiana que nos hace, ¿verdad?, resistencia y nos impide. ¿Qué impide? Dile, Dios desea que vivas feliz. Dios desea que vivas en paz. Dios desea que vivas en plenitud, ¿verdad? Entonces, esas ataduras son las que producen en nosotros que no lleguemos a vivir en la voluntad de Dios, que es en su plenitud, en su paz, en su gozo. ¿Tú crees que Dios quiere que una vez que lo conozcas, que la gente siga viviendo, sus hijos vivan asustados, sigan viviendo enojados, sigan viviendo preocupados? ¿Verdad?
Dice la Biblia que a paz, dile a paz, te llamó Dios. Y Jesús lo explica en muchas partes de la Escritura. En estos tiempos en que vivimos, ¿cuántos se preocupan por lo que pueda pasar en el futuro inmediato? Y que digas, es que no sé si tengo la economía adecuada, ¿verdad? Y volteamos a ver nuestros recursos financieros, ¿verdad? Para poder asegurar un pan, un techo, una ropa. Y muchas veces mucha gente se esclaviza, ¿verdad? De un trabajo o de una actividad o una situación que le roba su paz, que le roba su tiempo. ¿Para qué? Para poder, ¿verdad? Vivir confiadamente, felizmente y en paz. Fíjate qué duro es esto. Por eso Jesús lo dijo, ¿qué no se dan cuenta que los pajarillos, ¿cuántos han visto los pajarillos? ¿Ah? En la ciudad ya hay más grandes y más chiquitos, pero todos los pajarillos, dice Jesús, ¿no se dan cuenta cómo se alimentan? ¿No se dan cuenta que su plumaje en invierno, en verano, como sea, los viste de gala? ¿No se dan cuenta que ellos no se preocupan absolutamente de nada porque Dios tiene cuidado de ellos? Y luego termina diciendo Jesús, ¿qué no valen más ustedes que cualquiera de esos pajarillos? Y dice, hombres de poca fe, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el pecado, ¿verdad? El pecado tiende una trampa muy engañosa, ¿verdad? Es como, no hablar, pero cuando ves algo muy bonito, ¿verdad? Hoy se ven muchos autos muy bonitos, ¿sí los han visto? Unas camionetas bonitas, bonitas, y dices, hoy están muy accesibles en costo, están padrísimas. Pero resulta que cuando la gente compra ese tipo de autos, al año dicen, híjole, qué mala inversión, me engañó la apariencia. Dile, el pecado engaña, ¿verdad? El pecado es aparente, ¿va? El pecado no se presenta feo en nuestras vidas. El pecado, cuando vemos Génesis, el diablo y Eva, ¿verdad? Y le dice el diablo, oye, ¿ya probaste de ese fruto? Y dijo Eva, no, podemos comer de todos, pero de ese no. Y entonces el pecado, ¿verdad? Entra a engañarnos, hijo, es que si comemos de ese fruto, dice Eva, dijo Dios que vamos a morir. Y dijo el diablo, ahí viene el engaño. No, no es cierto, no vas a morir. Lo que pasa es que vas a ser igual a Dios. Qué atractivo es, ¿verdad? Qué atractivo es y suele ser el vivir en contra de la verdad de Dios. ¿Ah? Veo a las jovencitas, veo a los jovencitos y se ven, y pues sí, cuando estás jovencito, te ves en un espejo y todo está en su lugar. ¿Ah? La juventud es muy hermosa, ¿sí o no? No hay juventud fea, ¿va? Eres joven y estás bien, ¿verdad? Y entonces eso lo toma el diablo, ¿verdad? Y decir, oye, es que esa belleza hay que aprovecharla, ¿verdad? No se puede quedar así, hay que compartirla, ¿o no? ¿Verdad? Alguien la tiene que disfrutar y resulta ser que esos son ideas engañosas. Cuando Dios dice que guardes dentro de lo más preciado que tu corazón. Entonces, vamos viendo que la ley, dile, la palabra de Dios hace claro lo que no está bien delante de Dios, ¿verdad? Hoy vivimos muchachitas y muchachitos que despiertan a una sexualidad demasiado temprana, ¿verdad? Cuando no saben todavía ni cómo se usa ni qué es eso, pero ya como hay hormonas y el diablo entra ahí, lo usan. Luego ya no saben cómo usarlo, ni con qué personas usarlo, y ya creen que es igual usarlo con el mismo sexo o no. Pero cuando conocemos la palabra de Dios, sabemos muy bien lo que no es correcto, ¿verdad? Y le sabemos lo que no es correcto. Y por eso la ley, Dios la puso para identificar al pecado. Y porque el pecado se oculta. El pecado tiene esa
habilidad de mantenerse oculto. Entonces se empieza a descubrir cosas interesantes del pecado. El pecado es engañoso, el pecado engaña. El pecado da una apariencia. Pero también el pecado suele ocultarse. ¿Bien? Y la ley, es decir, la palabra de Dios, lo identifica plenamente. ¿Amén? ¿Alguna vez me preguntaron, pastor, ¿el fumar es pecado? ¿Ustedes qué piensan? Cuando yo veo en la Biblia dice, oye, pues aquí no dice que no fumes. ¿O el drogarse será pecado? Oye, ¿el masturbarse es pecado? ¿El ver pornografía es pecado? La Biblia dice, acuérdate que la Biblia habla de lo que es correcto e incorrecto, y todo lo va a decir la Biblia. La Biblia dice, dile, que tu cuerpo es templo del Espíritu Santo. Entonces, ¿tú crees que Dios quiere que su cuerpo lo estés masturbando? ¿O lo estés llenando de humo? ¿O lo estés dañando con drogas? ¿Sí o no? A ver, cristianos, la mejor forma de identificar el pecado en nuestras vidas es conociendo la palabra de Dios. Hay mucha gente que después de años no viven en plenitud, en paz con Dios, contentos. Qué bonito es vivir contento. ¿Cuántos viven contentos? Porque esa es la palabra de Dios. Oye, no importa lo que tengas, estate contento. ¿No dice así? Estate contento. Cuando vemos la cartera decimos ni uno de 20 siquiera. Entonces decimos, oye, no puedo estar contento. O viene la quincena o el fin de mes y dices, híjole, ya se me fue lo contento. ¿Sí o no? La Biblia dice, aprendan a estar contentos. Ahora, el contentamiento va ligado, amado, a vivir correctamente delante de Dios. Déjame decirte que hay cosas en la vida del Hijo de Dios, ¿verdad?, que podrían solucionarse de una forma muy simple. Dios puede solucionar cosas, ¿verdad?, de una forma simple. ¿Quién sabe que Dios tiene el poder de hacer las cosas muy simples? Aunque para nosotros sea imposible. ¿Sí o no? Digo, lo que para nosotros es imposible, para Dios es posible, dice la Escritura, ¿o no? Amén. Pero fíjate que a Dios les gusta encargarse de cosas imposibles para nosotros, porque entonces sabemos que Dios es poderoso, ¿sí o no? Como conseguir un trabajo, o como incrementar nuestro ingreso salarial, o como encontrar una persona que nos ame, o como encontrar una salud integral, ¿verdad? Hay muchas cosas que como seres humanos anhelamos y Dios lo puede hacer muy fácil. Dile a tu hermano, Dios lo puede hacer muy fácil. La pregunta es, ¿por qué no lo hace? Dile, Dios lo puede hacer cuando tú no interrumpas. El pecado interrumpe la obra de Dios en nuestras vidas. Es como decirle, hijo Dios, pues sí, está bien todo lo que dices, cómo vivir, cómo hacerle, pero déjame ir solito todavía un tramo. Déjame ir sueltito, déjame ir bajo mi criterio, bajo mi cultura, bajo mis costumbres, bajo mis pensamientos, bajo mis deseos. ¿Cuántos toman decisiones en función a sus deseos y sentimientos? ¿Ah? Y Dios dice, te quiero bendecir grandemente,
Dile a tu hermano, Dios te quiere bendecir grandemente, pero se lo sigues impidiendo. ¿Verdad? Y hay cosas, amado, que a través de la palabra podemos darnos cuenta. Dile, Dios no habla, Dios grita el pecado en nuestras vidas. No sé cuánto les ha pasado, pero a mí me ha gritado, como que me dice, no está bien. Y yo, no está bien. Pues, y de momento dice, que no está bien. ¿Se acuerdan cómo le llamaba la atención al pueblo de Israel? ¿Cuántas veces? ¿Verdad? ¿Y a la iglesia? ¿Verdad? O sea, hay cosas, por ejemplo, que se ven en los altares de muchas iglesias que volteas y dices, no está bien. Dios diría que está bien tu vida el día de hoy. O según lo que dice la palabra de Dios, ¿qué es lo que no está bien? Porque dice que la ley hace resaltar el pecado en nuestras vidas. Wow. Entonces, qué importante es acercarnos más a saber lo que está mal en mí, ¿o no? Es como un coche, ¿verdad? Un automóvil, dices, oye, pues ahí medio me funciona, pero no puedo ir un poquito más rápido porque empieza a tronar todo. Pero pues ahí me la llevo. Ya me acostumbré. ¿Sí o no? Ahora se me descompuso el elevador eléctrico de la camioneta de mi lado y tengo 8 días porque no he tenido chance de tiempo para irla a llevar. Y ahora que no funciona, no sabes cómo lo necesito. Lo uso muchísimo. Y me di cuenta lo importante que es poder bajar mi cristal de mi lado. Pero yo no me puedo acostumbrar a vivir que algo no funcione bien. Dile a tu hermano, no te acostumbres a vivir algo que no funciona bien. Eso no es la voluntad de Dios. Ups. Por eso es que la palabra de Dios muestra, ve, a través de la palabra de Dios, Dios grita y dice, no está bien, no está bien. Versículo 8 dice, mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Fíjate que en este versículo, ¿cómo expresa todavía? Aquí habla del empoderamiento del pecado. O sea, en el mundo dicen, lo prohibido es más sabroso. ¿Sí o no? Te prohíben la garnacha, ¿cómo nos gusta la garnacha? ¿Sí o no? ¿No? Si te prohíben el azúcar, nos gusta el azúcar. Si te prohíben a la comadre, le entras a la comadre, ¿o no? Y lo que no debemos es lo que más se antoja. ¿Ah? Y lo dice, ¿verdad? La palabra con mucha claridad. Dice la palabra de Dios que estemos contentos con lo que tenemos. ¿Está contento con lo que tienes? ¿Cuántos no están contentos con lo que tienen? Y de momento ven al hermano, a la hermana, al vecino, a la vecina, al compadre, al tío, y de momento dices, oye, ¿por qué él sí? ¿Por qué él sí? Es que Dios es bien malo conmigo. ¿Alguien ha tenido envidia de alguien?
Dices, lo envidio, pero lo amo. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Entonces, la Biblia nos habla de que el pecado nos incita, va a incitarnos, va a producir esa codicia. Si alguien no se te antojaba, se te va a antojar eso. Mira, es tan difícil, amado, yo que soy hombre de negocios y estoy en los negocios, y me relaciono con mucha gente de negocios, de todo tipo. ¿Cómo le pido a Dios que no despierten mi codicia por lo que los otros tienen y yo no? ¿Cómo la palabra de Dios nos habla y nos dice, ¿sabes qué? Aprende a estar satisfecho. Dile, aprende a estar satisfecho con lo que tienes. Porque una vez que aprendemos a estar satisfechos, ¿alguien ha controlado su comida? Miren, a mí algo, les voy a dar este ejemplo. Yo siempre he sido muy tragón desde chavillo. Y ahora que llegué ya a una mediana edad, pues ya tenía que moderarme más. Ya los panes y los atascones, decías, híjole, si me hacen efecto. Y otra vez la báscula, ¡pum!, me decía. ¿Y sabes lo difícil que ha sido el decir, estar comiendo, decir, hasta aquí? Oye, pero todavía tengo un huequito. ¿Hasta aquí? No, de verdad. Y Dios me ha mandado gente que me dice, espérate un momento. Y me molesta. No, si tengo hambre, ¿qué? ¿Qué vas a pagar tú? Tengo más hambre. Te esperas tantito y hay un proceso digestivo que tarda tantito, ¿verdad? Y dices, de momento cae, como que cae. ¡Pac! ¡Ay, ese me quitó! Algo así produce el pecado. No te das cuenta. Fíjate, piensen en esto. Hablando de números, hace algunos 100 años, la gente en el poder adquisitivo que tenía mucho menor ingreso o poder adquisitivo que lo que tenemos hoy en día. Y tenían 12, 15, algunos hasta 20, ya no sé de las estadísticas, he visto muchas mujeres que han tenido muchísimos hijos. ¿Qué le preguntas a unos jóvenes? ¿No van a tener hijos? No. ¿Qué te pasa? ¿No quiero endeudarme toda mi vida? ¿Cuál es la diferencia? Hoy la gente vive un consumismo extremo. No hay casa que no tenga cosas de más, en todo sentido. Ay, no tengo que ponerme, volteas al guardarropa y digo, no inventes, qué codicia hay en ti. Eso es pecado, amado. Porque así como puedes codiciar un vestido nuevo, unos zapatos, un producto, puedes codiciar cosas de mayor impacto en tu vida. Y el pecado mata. El pecado aniquila. El pecado es un cáncer que avanza. Mira, tu hermano aparece silencioso en etapas iniciales, pero es progresivo, hasta que mata. Pues fíjate que el pecado, ¿ya lo viste? El pecado es muy atractivo, Pues también les digo a las chicas, oye, no se vistan de pecado. Y a los chicos también no se vistan de pecado, porque también los chicos se visten de pecado. Todo lo que se nos ofrece en el mundo, des en cuenta, es muy atractivo. ¿No te venden imágenes de gente que no existe? Ahora ves las redes sociales y dices, oye, está perfecta. Y ya la cosa empezó y dices, oye, de verdad no era tu avatar. O se describe la gente y dices, oye,
qué linda persona, qué bárbaro. Luego en la iglesia y dices, sí, hijo de hermano, así te la volaste. Engaño, atracción, codicia, pecado. Amén. ¿Sí o no? Me decían, no, pasó, póngase un filtro de esos de los de las redes que lo hacen 30 años más joven. Le dije, no, va a ser ridículo. Me van a conocer y decir, oye, qué amolada te puso en los últimos días. Mejor al natural. Yo no sabía, de verdad, muchos de los chavos, ¿por qué salen así con caras de lado y demás? Ah, es que buscan su ángulo. Brillo, arruga. Es increíble, amado. Pero fíjate cómo ha avanzado el pecado. Se ríen, pero ¿cómo crees que ha sido el fruto? El fruto que Dios provió en el Edén. Uno pensaría y decías, no, era un fruto enorme, una manzana así. Olvídate de la de Blancanieves, una manzana preciosa, olorosa, bella. Un frutillo ahí. Uno de tantos. ¿Pero por qué fue tan codicioso? Porque está ese. Dile, ese. Dile, porque precisamente ese. Voltea a ver, dile a tu hermano. Eso te va a perder. ¿Amén? Fíjate bien. Versículo 12. Vengo hasta el 12. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. ¿Qué quiere Dios? Lo correcto. Porque lo correcto es, repite conmigo, bueno. ¿Quién vive una buena vida? No estoy hablando de lo que tengas. ¿Vives una buena vida? Que digas, oye, no necesito fármacos para dormir, me despierto contento, disfruto lo que hago, sonrío, vivo, soy feliz. ¿Qué nos falta para tener una vida buena, hermano? Di, sacar el pecado que hay en mí. No sabes cuándo he visto mucha gente renegar de Dios y dice, es que Dios es malo, es injusto. Ahora permitió Dios que bombardeara un hospital lleno de niños. O sea, ¿qué pasa con Dios? ¿Está dormido? ¿Se fue a vacaciones? ¿Cómo crees que vivían en la época de Sodoma y Gomorra? Padrísimo. Era reventón todos los días. Todas las modas de marca, se vestían diferente, se peinaban diferente, se metían con hombres y mujeres diferente, hacían de todo diferente, todo padrísimo. ¿Cómo vivirían en el tiempo de Noé? ¿Cómo sería esa sociedad? No, una sociedad próspera, qué bárbaro, ¿no? Y Dios no destruye. El pecado sí. Versículo 14. Porque sabemos que la ley, ¿cómo es la ley? Espiritual. Y la segunda parte del versículo dice, mas yo soy carnal. ¡Ay, qué duro! Y luego aparecen dos palabras. Dile a tu hermano, eres vendido el pecado. O sea, quiere decir, ¿cuántos carnales hay aquí?
Levanten la mano los carnales. Y si no, pues alguno será un robot. Y por cuanto eres carne, tienes pecado. Y Cristo perdonó el pecado, pero no te lo quitó. Esa es una responsabilidad de uno. Se llama santificación. Entonces, cuando decimos, ciérrame esta puerta que no entre nadie pecador, aquí no hay pecado. Pues es que estás tú mismo allá adentro. ¿Verdad? O sea, no necesitas que alguien vaya a hacer guerra a tu casa, pelee, reproche. ¿Han identificado a las personas que siempre pelean en su casa? ¿Sí o no? Dicen, siempre ocasionan problemas. O sea, no hay un día que no hay un problema porque esa persona se despierta, respira y ya empezó el problema. Pero de momento te ves en el espejo y dices, yo también soy un gran problema. Y le se llama pecado. ¿Alguien no se para enojado consigo mismo? Y le se llama pecado. ¿Dónde está el pecado? En el infierno. No, dile, está aquí. Tócate. Aquí hay pecado. Aquí hay muchas cosas que a Dios no le agrada. Estoy inundado de... ¿Quién lo dice? Entonces imagínate cuando la gente dice, no, yo soy una persona correcta. Lo que yo opino es lo correcto. Dice la palabra de Dios que el que dice que no peca es un mentiroso y la mentira es pecado. Pues tenemos que reconocer, amados, que lo que Dios aborrece vive en mi naturaleza carnal. Ahora, entendamos un poco eso. No vamos a hacer como la Edad Media, ¿va? O había muchos religiosos que agarran una vara y se están azotando, ¿va? Y están sacrificando, ¿qué? Su carne y le están golpeando. ¿Sí? O sea, es que la carne es lo que actúa, pero lo que lo impulsa, se llama alma. Son tus sentimientos, tus emociones y tus experiencias. Y eso mueve a tu títere, que es tu cuerpo. El pecado, antes de ser ejecutado, primeramente vence en mis emociones, en mis sentimientos, en mis razones. Y después se consume. Entonces, podemos ver, porque mis pensamientos no son como los pensamientos de Dios. Entonces, cuando pensamos que estamos en lo correcto, aguas. Y estoy equivocado. Tengo que ir a ver lo que es correcto. Imagínate una persona que no es alimentada con lo único que le puede decir lo que está incorrecto en su vida. O sea, personas que se dicen cristianos y no leen la Biblia nunca. Personas que no estudian la palabra de Dios, personas que no memorizan la palabra de Dios, personas que no desean congregarse y siempre hay un pretexto el domingo para no venir, o el miércoles a no conectarse, o el martes. No. El 99% de sus decisiones siempre son incorrectas. Y quieren vivir bien. Y luego le echan la culpa a Dios. Conforme me voy acercando más a Dios, me doy cuenta
de mi gran necesidad de Él en mí. Dile a tu hermano, la maldad que hay en mí es la ausencia de Dios que hay en mí. O sea, entre más ausencia de Dios hay en mí, como el pecado está en mí, pues más maldad hay en mí. Pero conforme más hay de Dios en mí, hay menos maldad de Dios. Hay menos maldad. Amén. Pues decimos, no, si yo, a los cristianos, no, una vez fui y me sacaron la cartera, no, ay, hermano. Dile, no hay perfectos. Hay gente muy ausente de Dios, aunque se digan cristianos. Ahora, ¿de quién depende? Dios te va a perdonar, decir, ay, ¿cómo la regaste otra vez? Pues levántate, te lavo y vámonos. Pero si no sales de ahí, es porque la maldad que hay en ti es mayor a la cantidad de Dios que pueda haber en ti. Porque donde está Dios, y ahí donde está Dios, se rompe toda maldad que hay en mí. Pues hoy se rompe todo yugo, ¿no? O sea, cuando ves gente y dices, oye, conoces la palabra, estás estudiando, estás... No, pero soy buena gente. No. Dile no. Amén. Y vamos bien entendiendo el pecado. Entonces, ¿dónde está el pecado? En el mercado. No, dile, yo creo que hay mucha gente que tiene más pecado en sí mismo que lo que puede haber en un antro. Nada más llegan ellos y ya, se llenó de pecado el lugar. De verdad, yo he ido a reuniones donde, pues hay pecados ahí más o menos, por el momento llegan gente y dice, en la torre así se atascó. Espero que no sean los cristianos. Imagínate cómo te verán los ángeles. Ay, ahí viene el cristiano pecado. Que te digan, ahí viene el cristiano santo. No perfecto. Santo, porque ¿sabes qué? La santidad combate el pecado. Es decir, hay una lucha interna que está peleando y que haces uso de la oración. Cuando veo 3 en la oración, estás en el ayuno, estás en la meditación de la palabra, yo no sé cuántos de ustedes tengan el hábito de encerrarse, poner alabanza, oración y ponerse a alabar y adorar a Dios solos, sin que nadie lo vea. Clamar a Dios, decirle a Dios, perdóname, ayúdame. Todas esas son acciones que hablan de una persona que anhela, repite conmigo, anhela vencer el pecado que habita en él. Muchos papás me dicen, ay, pastor, es que mis hijos pobrecillos la viven tan mal. Hay tantos problemas en ellos. Dile, el problema no son los niños. El problema es la autoridad que está ejerciéndose sobre los niños. Cuando el pecado toma la autoridad, el pecado domina. ¿verdad? Por eso dice la palabra de Dios que cuando el impío gobierna, el pueblo gime. ¿O no? Imagínate como tus cosas. Yo veo en cosas muy simples, por ejemplo, un automóvil que Dios te da un automóvil. O una casa, o una ropa, unos zapatos. Entonces volteas y dices, ¿esos son tuyos? Sí.
¿Tú tienes autoridad sobre ese objeto? Sí. De mí depende el traerlo limpio, traerlo sucio, traerlo descompuesto o traerlo funcional. ¿Sí o no? ¿Qué pasa cuando ese objeto está sucio? ¿No se han subido a un coche que apesta hasta carnitas? Huele horrible, hay hasta papeles ahí, desechos. O entras a una casa y ves las ropas ahí tiradas, los calzones, la basura. ¿No les ha tocado? Los objetos son el reflejo, dile, son el reflejo de lo que habita y domina su dueño. Yo no me puedo imaginar un cristiano que dice que está en un proceso de santidad y que se esfuerza, está sucio, huela feo, esté desalineado, esté en desorden, que lo veas y dices, oye, pues eso no hay clic. Sí, el pecado, la santidad limpia, la santidad purifica, la santidad ordena. Pero no necesitas conocer mucho a la persona, nada más lo observas, lo ves sus cosas. Yo como pastor voy a dejar la camioneta ahí hasta que la venda, ahí en el elevador funcional. Usted como que dices, oiga, si es algo que se usa, usted lo necesita y no lo arregla, pues hay algo mal en usted. Yo hace muchos años les hablaba a los discípulos, decía, a ver, ábreme tu cajuela. ¿Cómo que me abra mi cajuela? Ábrela. Quiero revisarla. No entendían por qué. ¿Ya vieron el pecado cómo refleja muchas cosas? Mira, amado, te voy a decir algo. ¿Cómo verías un cristianito que dice que lee la palabra diario, que ora, que alaba, que ayuna y siempre llega tarde? Y una persona que llega tarde habla de un problema de orden. ¿Por qué? Pues no se ordena. Para llegar a tiempo hay que tomar ¿qué? Orden para llegar a tiempo. Hoy podrás llegar tarde una vez. Vas a pensar, 2. Bueno, se te chispoteó 3. Pero si es un hábito, hay un gran problema. Dile, se llama pecado. Y lo minimizamos, ¿no? Cuando decimos, ay, es perfecto. Acuérdate, Dios siempre llega a tiempo. Amén.